Buen día, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a abordar en nuestra conferencia el día de hoy el estudio ambiental en la formulación y evaluación de proyectos, por supuesto dentro del ciclo de vida, dentro de la etapa de preinversión. Los objetivos del estudio ambiental pueden variar en función de los términos de referencia que se realicen. Sin embargo, a manera general, pues hacemos un estudio ambiental en un proyecto para establecer la viabilidad del proyecto desde el punto de vista ambiental. Y dentro de los objetivos específicos podemos mencionar, por ejemplo, definir el tipo de estudio que vamos a desarrollar, que va a estar en función de la estrategia que va a tener el proyecto, de la estrategia ambiental, si va a haber un sistema de gestión ambiental, por ejemplo, o de los requisitos que tengan que cumplirse de acuerdo a la ley, de acuerdo al tipo de proyecto, a la categoría del proyecto, al tamaño. Y en este sentido, aquí es donde definimos el tipo de estudio que vamos a desarrollar. Buscar oportunidades desde el punto de vista ambiental. Con este objetivo, es claro que el estudio ambiental no solo lo realizamos con la intención de ver externalidades negativas que se lancen al ambiente en función del proyecto, sino que muchas veces hay externalidades positivas y esas externalidades positivas hay que potenciarlas en el sentido de que nos puede ayudar a generar imagen, por ejemplo, o a reducir costos dentro de nuestros proyectos. El otro objetivo es establecer las medidas de mitigación, compensación o reducción del proyecto. Y el otro objetivo es establecer los ingresos, los beneficios que genera el proyecto por el estudio ambiental o por los componentes ambientales, y así como los costos de inversión y los costos de operación en los que se va a incurrir. Cuando hablamos del ambiente, es claro que estamos hablando de tres magnitudes, de tres componentes, grandes componentes que integran el ambiente. El componente ecológico, que hace referencia a todos los aspectos bióticos y abióticos de los ecosistemas. El tema económico, donde estamos hablando de aquellos indicadores económicos que componen la sociedad o el área donde estamos trabajando, ¿verdad? Como la población económicamente activa, el ingreso per cápita, el Producto Interno Bruto y demás variables económicas. El tema social, donde estamos hablando de las variables o indicadores sociales como educación, salud, seguridad, recreación, vivienda. Dentro de un sistema económico, cuando cualquier actividad que hagamos repercute al ambiente, a esta integralidad que decíamos que era el ambiente, que debe de ser ecológica y económicamente viable, social y económicamente equitativo y social y ecológicamente soportable, para que hablemos de un desarrollo sostenible. Hablábamos de que cualquier actividad productiva que hagamos va a tener impactos al ambiente. Es imposible levantarnos en la mañana y cualquier actividad, por pequeña o grande que sea, que no cause impactos al ambiente. En este sentido, vamos a interferir en todo el sistema que hablábamos y en todos los aspectos que hablábamos, ¿verdad? Al momento de que las empresas o las instituciones proveen productos y servicios a la sociedad, y los hogares también generan insumos, ¿verdad? Entonces hay un proceso de extracción por parte de las empresas de recursos, y hay un proceso también de aportar residuos al ambiente por parte de los hogares y por parte de las empresas también, ¿verdad? Cuando hablamos del impacto ambiental, tenemos que lo definimos como una alteración al ambiente causada por la implementación de un proyecto. Y habíamos dicho que esa alteración puede ser positiva y puede ser negativa, ¿verdad? Entonces podemos tener un impacto positivo o un impacto negativo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de externalidad. Además, lo podríamos definir de acuerdo a su tamaño,
en grande, mediano, pequeño, de acuerdo al tiempo en el que se observe el impacto, puede ser inmediato o puede ser de mediano o largo plazo, y de acuerdo también a su permanencia en el ambiente, si es un impacto transitorio o si es un impacto permanente. Y esta clasificación nos va a servir para que observemos qué degradación causa el impacto al ambiente, en dado caso de ser un impacto negativo, o qué beneficios causa si es un impacto positivo el que genera el proyecto. Hay diferentes tipos de estudios que se realizan. Básicamente, podríamos mencionar un diagnóstico ambiental de bajo impacto, una evaluación ambiental inicial, una evaluación de impacto ambiental, una auditoría ambiental. Estos estudios van a depender de la estrategia, de las políticas ambientales que tenga la organización para la que estamos haciendo el proyecto, pero también desde el punto de vista legal va a depender de la categoría taxativa en la que esté el proyecto en el que estamos implementando. En el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales existe la ventanilla única, que es donde nos vamos a abocar para que nos proporcione ayuda, nos oriente sobre el tipo de estudio que tenemos que hacer y los requisitos para hacer esos estudios. Un diagnóstico ambiental de bajo impacto, por ejemplo, se utiliza para todo proyecto inicial de bajo impacto. Básicamente estamos hablando de proyectos que no requieren una evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Este diagnóstico ambiental de bajo impacto es recomendable hacerlo para todo tipo de proyecto, ¿verdad? Aunque nuestro proyecto sea pequeño, aunque nuestro proyecto lo consideremos amigable con el ambiente. Una evaluación ambiental inicial básicamente nos define la línea base de los recursos, tanto bióticos como abióticos, y de los componentes sociales, económicos y ambientales que hablábamos, ¿verdad? Y además nos permite identificar las actividades del proyecto, ¿verdad? Y los efectos que pueden tener estas actividades en el ambiente, ¿verdad? Además, podríamos proponer ya con una evaluación ambiental inicial, por ejemplo, medidas de mitigación, medidas de control, medidas de reducción, medidas de mitigación. Por otro lado, una evaluación de impacto ambiental ya es un procedimiento más elaborado que requiere de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? De un mayor conocimiento, y además requiere de expertos que sean consultores registrados en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, sobre todo para fines legales. Es un procedimiento que nos permite conocer y predecir las consecuencias de los proyectos cualitativa y cuantitativamente. También nos permite identificar las alteraciones ambientales y definir las medidas preventivas y de mitigación y de rehabilitación. Además, es un instrumento de toma de decisiones. Como hemos hablado, todos los estudios al final son instrumentos de toma de decisiones, y la evaluación de impacto ambiental y el estudio ambiental es un instrumento de toma de decisiones que nos permite diseñar medidas de mitigación, atenuación, compensación, que nos permite estudiar otras alternativas, incluso otras alternativas de proyectos con menores riesgos, que nos permite también tomar la decisión de rechazar el proyecto, por ejemplo, por sus altos costos ambientales o porque los daños sean irreversibles. Y ahí es donde nuestra ética profesional debe prevalecer a cualquier interés económico, ¿verdad? Si estamos formando parte de un equipo multidisciplinario que está haciendo una evaluación de impacto ambiental y consideramos que los daños al ambiente
son irreversibles y sus costos ambientales son más altos que sus beneficios, es nuestro deber ser categóricos y no recomendar que se realicen ese tipo de proyectos. Una auditoría ambiental es un instrumento también de gestión ambiental que permite la verificación del cumplimiento por parte del ejecutor de un proyecto, ¿verdad? Una auditoría ambiental es muy común cuando los proyectos tienen un sistema de gestión ambiental establecido, sobre todo para temas de certificación. Si una empresa se quiere certificar con una ISO ambiental o con otro tipo de certificación que entre dentro del contexto ambiental, incluso certificaciones orgánicas, por ejemplo, de comercio justo, de diferentes tipos de certificaciones amigables con el ambiente, ¿verdad? Que pueden permitir encontrar nichos de mercado que les interesen los productos y servicios que genera un proyecto a raíz de estas certificaciones. Pero para eso se requieren auditorías ambientales, tanto internas como externas, de agencias que garanticen que la empresa está cumpliendo con esas metas y objetivos ambientales que se ha propuesto inmediatamente. En la evaluación de impacto ambiental es importante que en los proyectos de inversión tengamos claridad en que todos los estudios que hacemos de mercado, técnico, administrativo, legal, financiero, van a tener componentes de esa evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, en el financiero se deben de reflejar los costos. En el legal se deben de reflejar el estudio que hicimos de la legislación en nuestro entorno, ¿verdad? En el ambiental de los requisitos de mercado. Pero también, por otro lado, no debemos de perder de vista que tenemos que evaluar los impactos durante todo el proceso de la ejecución de un proyecto. Y la ejecución de un proyecto no solo es en la etapa de operaciones, sino que es en la etapa de preinversión y de inversión, y por supuesto de ejecución y operaciones, que son en las etapas que más se van a causar los impactos al ambiente, son en la de inversión y en la de ejecución o de operaciones. Indicadores de buenas prácticas ambientales para los proyectos. Podríamos mencionar una buena lista de indicadores, por ejemplo, la planificación de estudios ambientales en la etapa inicial del proyecto, utilizar recursos e información disponible, experiencia relevante de expertos también, ¿verdad? Poder hacer un benchmarking de mi proyecto en relación a otros proyectos similares sobre la aceptación que han tenido en las comunidades, por ejemplo, ¿verdad? En los famosos stakeholders que se llama, donde hablamos que son varios los beneficiados o afectados al momento de desarrollar un proyecto. Enfatizar cuestiones ambientales claves también, positivas y negativas. Asumir una responsabilidad por el tema ambiental, y asumir una responsabilidad por el tema ambiental es una labor que actualmente no la debemos de hacer solo por la legislación que nos lo obligue, sino que debe de ser una parte de la visión estratégica de cualquier institución debe de contar con una política ambiental, porque todo el tema ambiental no solo nos va a generar grandes costos actuales y futuros para las futuras generaciones, sino que también costos dentro de los proyectos, sobre todo costos legales si no los respetamos, pero también nos pueden generar muchas oportunidades para nuevos proyectos o dentro de los mismos proyectos. Asumir la responsabilidad ambiental, preparar los términos de referencia. Aquí también es algo importante porque nosotros como profesionales muchas veces nos vamos a ver en la necesidad de desarrollar términos de referencia para contratar a consultores para que puedan hacer evaluaciones de impacto ambiental, ¿verdad? O estudios ambientales para los proyectos que dirigimos. Revisar el trabajo en momentos claves, ¿verdad? Determinar cuáles son esos momentos claves
determinar el alcance, evaluación de impactos también, propuestas de medidas de manejo de los impactos, y si las empresas o los proyectos tienen un plan de manejo ambiental, ¿verdad? Hablábamos de destinar recursos y tiempo para el seguimiento de no solo de las auditorías ambientales, sino de todas las evaluaciones ambientales, implementar medidas ambientales y realizar seguimiento y supervisión. Obtener productos ambientales dentro de los plazos del proyecto, incluir habilidades ambientales en el equipo del proyecto, esto es fundamental, y vemos ahora que es bastante común que las empresas tengan una gerencia ambiental, ¿verdad? Contar con anticipación con las partes interesadas y afectadas también, ¿verdad? Aquí es importante, por ejemplo, porque las empresas mineras en Guatemala no hicieron una consulta comunitaria previo a poner estos tipos de proyectos de empresas extractivas tan dañinos para el ambiente, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la empresa minera trabaja con recursos no renovables, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se hizo, por ejemplo, las consultas respectivas a las comunidades donde iban a estar? Y ahí es donde vemos que varias empresas mineras tienen parados sus procesos, ¿verdad? Que es con justa razón, en mi opinión. Garantizar que las medidas ambientales sean incluidas en los costos del proyecto también me va a dar un indicador de que hay buenas prácticas ambientales. Incluir medidas ambientales en todas las acciones, por ejemplo, en las compras, ¿verdad? En las compras, ¿cómo voy a comprar o obtener yo insumos que dejen, por ejemplo, una menor huella de carbono? Y eso lo podemos hacer desde las empresas, las instituciones, hasta en nuestros hogares. Aquí está un ejemplo de una matriz de impacto ambiental que es el instrumento que se utiliza y lo puedo utilizar ya sea en una evaluación de impacto ambiental o también en un estudio ambiental, que es una matriz de Leopold, que básicamente es una matriz de doble entrada, donde yo pongo en las filas o en las columnas todas las variables que componen el ambiente, y en la otra pongo todas las actividades que va a implicar mi proyecto. Y luego yo ya les voy a dar una evaluación de acuerdo a qué tipo, si yo creo que el impacto es alto, medio, y, en función si es negativo, o bajo si es positivo, ¿verdad? O yo defino la evaluación que le voy a dar. Por ejemplo, aquí hay otra matriz donde se ponderó, donde se definieron los impactos en una escala de -3 a 2. -3 es el impacto negativo crítico y 2 es un impacto positivo alto. Entonces, aquí prácticamente, si yo tengo un número negativo en una actividad del proyecto muy alto, o los números negativos más altos, son aquellas actividades en las que yo voy a observar que tengo un mayor impacto negativo, y lo voy a relacionar con los componentes ambientales que yo más estoy afectando, ¿verdad? Y con esto yo voy a proponer mis medidas de mitigación. O incluso podrían ser medidas de compensación, ¿verdad? Aquí les dejo una pregunta. Canadá es uno de los países más reforestados por las empresas mineras. ¿Por qué? Porque ellos tienen la obligación de compensar la degradación que están causando al ambiente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en Guatemala, verdad? ¿Quiénes realizan el estudio de impacto ambiental? Hablábamos que los estudios de impacto ambiental son equipos multidisciplinarios y deben de ser elaborados por personas, por profesionales que estén registrados en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables, ¿verdad? Cuando hablamos de un plan de manejo ambiental para algún proyecto, para una institución, una empresa, debemos de saber que debemos de contar, por ejemplo, con planes de prevención y de mitigación, plan de contingencias, plan de capacitación, plan de salud ocupacional y seguridad industrial,
plan de manejo de desechos líquidos y sólidos, ¿verdad? Un plan de desarrollo comunitario, plan de rehabilitación en áreas afectadas. Estos son algunos ejemplos de las cosas que puede incluir un plan de manejo ambiental. Un plan de monitoreo ambiental comprende todas las actividades tendientes a controlar el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Entonces yo me propongo un plan de manejo ambiental para 2 años, para 3 años, y a ese plan yo le tengo que hacer un monitoreo constante en relación a si se están alcanzando las metas y los productos que se definieron previamente. Algunas herramientas de apoyo las podemos encontrar en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Por ejemplo, está el listado taxativo de proyectos, que es un acuerdo ministerial de finales del año pasado, 204-2019. Ahí nos va a permitir identificar el tipo de proyecto y la categoría en la que va a estar y el tipo de estudio que requiere, ¿verdad? Por ejemplo, las categorías A y B o la categoría C y su relación con los instrumentos como diagnóstico ambiental de bajo impacto, evaluación de impacto ambiental. Además, podríamos encontrar, por ejemplo, una base técnica descriptiva que hay para categorizar los instrumentos ambientales y otros que podemos encontrar, ¿verdad? Aquí hay pues unas fotos de la página del Ministerio de Ambiente. Con esto les digo que hay muchas cosas que podemos investigar para nuestro estudio ambiental en línea, ¿verdad? Hay mucha información que podemos obtener en línea. Es importante que cuando nosotros hablamos del estudio ambiental en los proyectos, recordemos que los impactos significativos generan grandes conflictos de las partes afectadas. Y esos conflictos se traducen en costos al final, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer al tener una conciencia ambiental, un estudio ambiental previo a hacer en la parte de preinversión de un proyecto, es que vamos a tratar a futuro de disminuir esos riesgos por esos conflictos ambientales, ¿verdad? Un buen estudio ambiental contribuye al éxito de cualquier proyecto porque minimiza sus costos, ¿verdad? Además, podemos aprovechar muchas oportunidades, podemos maximizar su rendimiento, pero sobre todo podemos aportar a asegurar un futuro para las generaciones venideras, desarrollando una actividad productiva ambientalmente sostenible. Y aquí los dejo con la inquietud de que busquen oportunidades de proyectos que sean sostenibles para nuestro país y para nuestro entorno. Muchas gracias.